noche voy a empezar una serie sobre oraciones poderosas. Oraciones poderosas. Y esta noche yo quiero hablarte de la oración de protección. Esta es una oración muy poderosa que todos debemos hacer todos los días. Porque la oración tiene poder. ¿Podemos decir amén a eso? Mira, yo entiendo que hay veces pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Yo los paso. Hay momentos donde yo lloro. Hay momentos donde hay veces hasta me quejo, igual que tú. Y hay veces que hasta pierdo el sueño por una preocupación. ¿Has estado ahí? Pero entiende algo. El llorar, el preocuparte, el perder el sueño no resuelve tu problema. Pero la oración es un arma poderosa que invita a Dios a meterse en tu problema. La oración es el mejor regalo que podemos darles a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles y el diablo tiene una agenda para destruir la familia, para destruir el matrimonio, para destruir a tus hijos y a tus nietos. Y por eso tenemos que hacer una oración de protección por ellos todos los días. Porque muchas veces hablamos mucho, pero oramos poco. ¿Podemos decir amén a eso? Pero debe ser lo contrario. Debemos orar más y hablar menos. Vamos a repetirlo. Vamos a orar más y hablar menos. Si el hablar cambiara a alguien, si el hablar cambiara a tus hijos o a tu cónyuge, entonces ya serían perfectos. Pero la oración cambia vidas. Pero el hablar no cambia nada necesariamente. Hoy vamos a ver un tipo de oración que debemos hacer por nuestros hijos, por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por nuestros pastores. Yo necesito que ustedes oren por mí muchísimo. Oren por los pastores, porque el diablo ataca mucho a los pastores, porque él sabe que si él toca la cabeza, dispersa las ovejas. Por eso la Biblia nos manda a orar por nuestros líderes. Tenemos que orar por nuestros pastores, por los líderes de la iglesia y hacer una oración de protección por ellos todos los días. No, imagínate que estás en un circo. Siempre, ¿cuántos de ustedes han ido a un circo? Levanta la mano. Me acuerdo cuando yo era niña que mis padres nos llevaban al circo todos los años, que venía aquí a Miami al Ringling Brothers y a mí me encantaba ir al circo. Pero cuando tú entras a un circo, tú te vas a fijar que en el circo siempre hay una red de protección. ¿Lo has visto? Y muchas veces es tenso ver a los trapecistas cómo se elevan a una altura increíble y hacen unas maromas peligrosísimas. Hay veces yo me agarraba de la silla y cerraba los ojos cuando veía a aquellos hombres y aquellas mujeres haciendo aquellas maromas. Pero démonos cuenta que el trapecista toma el riesgo. ¿Por qué? Porque tiene una red de protección debajo, que si ellos se caen, los recoge y les salva la vida. De igual manera, hermanos, nuestras oraciones crean una red de protección para nuestros hijos, para nuestra familia y para nuestros seres queridos. No importa cuánto tú le enseñes cosas a tus hijos, muchas veces ellos van a actuar de una manera que contradice lo que tú le dices. Muchas veces los hijos no te oyen. A nosotros los pastores muchas veces no nos oyen. ¿Podemos decir amén? Muchas veces no te oyen lo que tú dices. Pero a pesar de que ellos no te oyen, Dios sí te oye. Él oye nuestras oraciones. Él oye la oración de protección. Ahora, vamos a ver rapidito. ¿Qué es la oración de protección? Número 1, si quieren tomen notas. Oramos por armas
que han sido específicamente diseñadas. Cuando tú haces la oración de protección por tus hijos, por tus pastores, por tus seres queridos, tú estás orando por armas que han sido específicamente diseñadas. El enemigo diseña armas específicas de acuerdo a nuestra personalidad, nuestro temperamento y nuestras debilidades. El libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. La enfermedad no prosperará. La pobreza no prosperará. La crítica, la calumnia, el chisme contra ti no prosperará. Por eso ten paz, que Cristo te hace libre. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora dice ahí que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Enfócate en esa frase por un momentito. La palabra forjada en hebreo es muy interesante, porque esa palabra quiere decir diseñada específicamente. ¿Qué quiere decir? Diseñada específicamente. Esto quiere decir que el diablo planea ataques de inteligencia creados con el propósito de destruir a alguien. Hay armas que el enemigo crea que están diseñadas específicamente para ti. Están diseñadas específicamente para tus hijos, para tus pastores y para tus seres queridos. Las armas del enemigo están diseñadas para atacar nuestra personalidad, para atacar nuestras debilidades y nuestros temperamentos. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que son tentaciones para mí, pero no tienen que ser tentaciones para ti. Por ejemplo, hay personas para las cuales el alcohol es una tentación, pero para otros no. Por ejemplo, para mí el alcohol no es ninguna tentación. Y entonces el diablo sabe cómo enfocarse en nuestras debilidades. El diablo te estudia. El diablo te conoce tus hijos, conoce tu cónyuge, conoce a tu pastora. Y el diablo trae armas que son específicamente diseñadas para ti. Cuando oramos por protección, estamos orando esto. Señor, yo oro que las armas diseñadas específicamente para destruir a mis hijos, para destruirme a mí, para destruir a mis seres queridos, no prosperen y no sean efectivas en el nombre de Jesús. Debemos orar por protección y cubrir nuestras áreas débiles. Tú tienes que conocerte tú mismo, tú misma. Todos tenemos áreas débiles. Y entiende algo, por ahí es por donde el diablo te va a atacar. Si tú no tienes un problema con el alcohol, el diablo no te va a atacar por ahí. Si tú no tienes un problema con la inmoralidad sexual, el diablo no te va a atacar por ahí. Ahora, si tú tienes un problema con el orgullo, el diablo te va a atacar por ahí. El diablo te va a traer situaciones que te van a levantar el orgullo. Si tú tienes un problema con mentir, el diablo te va a atacar por ahí. Entonces es importante que tú conozcas cuáles son tus áreas débiles. ¿Cuáles son las áreas débiles de tus hijos? ¿Cuál es el área débil de tu cónyuge? ¿Cuál es el área débil de tu esposo, de tu esposa? Porque debemos orar por protección y cubrir nuestras áreas débiles y las áreas débiles de nuestros seres queridos.
todos los días, ve a la presencia de Dios y ora. Y pídele al Señor. Ninguna arma que ha sido específicamente diseñada para destruirme prospere en el nombre de Jesús. Ninguna arma que ha sido diseñada específicamente para destruir a mis hijos, a mis nietos, a mi cónyuge, prospere en el nombre de Jesús. Miren el caso de Sansón. Sansón creció y dice la Biblia que se volvió muy fuerte en todos los aspectos de su vida, menos uno. Él tenía una debilidad. Él tenía una debilidad por las mujeres extranjeras bonitas. A Sansón no le gustaban las mujeres judías, le gustaban las mujeres filisteas bonitas. Y en lugar de casarse con una buena muchacha judía que honraba a Dios, ¿qué hizo? Se fue al terreno del enemigo y entre las filisteas, entre otras, conoció a una que se llamaba Dalila. Por eso tú tienes que orar por los cónyuges, tú tienes que orar por la futura esposa y el futuro esposo de tus hijos. Tú tienes que orar para que el diablo no se acerque y no les traiga a alguien que los va a sacar del camino y de la voluntad de Dios. Entonces, él se juntó con esta mujer Dalila. Y Dalila le sacó a Sansón cuál era el secreto de su fortaleza, que era su pelo, su cabello. Y así fue que mientras Sansón dormía, Dalila hizo que le cortaran el cabello. Y cuando Sansón se despertó, se encontró sin fuerzas para enfrentarse a sus enemigos cuando vinieron por él. Y dice la Biblia que él fue capturado, le sacaron los ojos y se vio obligado a trabajar en la prisión, moviendo la piedra de molino para molear el grano. Dalila fue una arma específica diseñada por el enemigo para destruir el propósito de Dios, la fuerza sobrenatural que Dios le dio a Sansón. Igualmente, ten cuidado las personas que se acercan a tu vida. Cubre a tus hijos con la oración de protección todos los días. Cubre a tus seres queridos. Cubre a tus pastores con la oración de protección todos los días. Porque hay personas que han sido diseñadas específicamente por el enemigo para destruir a tus seres queridos. Conoce las debilidades tuyas. Conoce las debilidades de tus seres queridos. Los padres tienen que conocer a los hijos. Los padres tienen que estar presentes en la vida de los hijos. Y cuando digo presente, no estoy hablando presente físicamente solamente, pero presente emocionalmente, presente de corazón. Tú tienes que tener tiempo para estar con tus hijos, para hablar con tus hijos, para llevarlos a un parque, para llevarlos a una playa, para sentarte a comer un alimento con ellos. Es importante que los padres conozcan a los hijos y conozcan las debilidades de los hijos. Y que pidas todos los días: Señor, yo oro que ninguna arma que ha sido diseñadamente, específicamente, para destruir a mis hijos, para destruir a mi cónyuge, para destruir a mi pastor, prospere en el nombre de Jesús. Número 2, la oración de protección es cuando pedimos que ángeles rodeen a nuestros seres queridos. Pídele al Señor todos los días: Señor, manda ángeles que rodeen a mis hijos todos los días, que rodeen a mi esposo, a mi esposa todos los días. Manda ángeles que rodeen a mi pastora todos los días. Los ángeles son siervos de Dios que proporcionan protección. Vamos al Salmo 91, versículo 10 al 11. Dice ahí: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues qué, mira lo que dice en el versículo 11: a sus ángeles
mandará acerca de ti, que te guarden en todo tu camino. Tú nunca estás solo, tú nunca estás sola. Si tú tienes una relación personal con Cristo Jesús, tú eres un hijo o una hija de Dios. Y la Biblia dice, no te sobrevendrá ningún mal, ninguna plaga, ninguna obra de oscuridad, ninguna enfermedad, ninguna calamidad puede entrar a tu morada. ¿Por qué? Porque aunque tú no los veas con tus ojos naturales, hay ángeles que Dios manda alrededor de tu hogar, alrededor tuyo, alrededor de tu familia y de tus seres queridos, para que te den protección, para que te protejan y te guarden de todo mal. ¿Qué son los ángeles? A los ángeles no se le adora. A los ángeles no se le ora. No le pidas a un ángel, porque esa oración Dios no la va a contestar. No le prendas vela a un ángel, ni tengas una imagen de un ángel, porque eso es idolatría y eso trae maldición a tu vida. Al único que adoramos es a Cristo Jesús. Y oramos al Padre en el nombre del Hijo. Y dice la palabra de Dios que todo lo que tú pidas al Padre en el nombre del Hijo, Él te lo dará. Solamente hay uno digno de recibir adoración. Y su nombre es Jesucristo. Nunca adores a un ángel. Nunca le pidas nada a un ángel. Y nunca tengas una imagen de un ángel en tu casa, ni en tu carro, ni en tu negocio. Si la tienes, esta noche te invito en el nombre de Jesús que la botes. Que la rompas y la botes. Porque la idolatría es un pecado en la Biblia que le abre puertas al diablo en tu vida. Pero los ángeles sí existen en el reino de Dios. ¿Y qué son los ángeles? Bueno, los ángeles son seres espirituales que ministran y guardan a los hijos de Dios. Ahora, los ángeles, mira esto que interesante. Los ángeles no pueden hacer su trabajo sin nuestra participación. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. El propósito y la asignación de los ángeles es cumplir las órdenes que le da Dios. Por eso a un ángel tú no lo puedes adorar, porque un ángel no tiene poder ni autoridad. Un ángel es un ser espiritual que está al servicio de Dios y cumple solamente las órdenes que da Dios. Por eso, en algunas religiones, en algunas prácticas místicas que le dan órdenes a los ángeles, eso no es bíblico. Eso no tiene fundamento bíblico. Tú no le puedes dar orden a un ángel. Tú no le puedes pedir nada a un ángel porque no lo contesta. La única voz que el ángel obedece es la voz de Dios. La única orden que el ángel ejecuta es lo que Dios le dice. Y lo que Dios dice es la palabra de Dios. Entonces esto significa que alguien aquí en la tierra tiene que hablar la palabra de Dios. ¿Lo estás viendo? ¿Por qué? Porque el ángel ejecuta su palabra y obedece la voz de su precepto. ¿Cuál es su palabra? La Biblia. ¿Cuál es la voz de su precepto? La verdad de la Biblia. Entonces, para que un ángel pueda cumplir su misión de protección, tú te tienes que poner de acuerdo con la palabra de Dios. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Los ángeles realizan su trabajo como guardias y protectores cuando alguien habla la palabra de Dios. Los ángeles no pueden hacer su trabajo hasta que nosotros oramos y declaramos y nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios. Los ángeles
nos protegen de aquellas cosas que vienen a impedir que la palabra de Dios se cumpla en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Un ángel protegió a José de no obedecer el plan de Dios. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tus seres queridos, para tus hijos y para tus seres queridos. Y el diablo usa armas específicamente diseñadas por él de acuerdo a tu personalidad y a tus debilidades, con el propósito de romper el plan de Dios en tu vida. ¿Lo estás viendo? Esto le pasó a José, el esposo de María. Cuando María cae embarazada de Jesús, el Salvador del mundo, José por poco comete el peor error de su vida, de salirse de la voluntad de Dios y abandonar a María, la madre de Jesús. Pero ¿qué hizo Dios? Dios mandó a un ángel a hablarle a José para que él cumpliera el propósito de Dios en su vida. Míralo en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 24. Y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque él estaba pensando dejarla y separarse de ella, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo. Ahí viene la palabra de Dios. Fíjate lo que está haciendo el ángel. Le está declarando la palabra de Dios. Le está diciendo a José que se ponga de acuerdo con la palabra de Dios y no cometa el error de salirse de la voluntad de Dios. En el versículo 21 le dijo: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese ¿qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor, la palabra de Dios, por medio del profeta. ¿Qué te quiero decir con esto? Cubre a tus hijos todos los días. Cubre a tus seres queridos todos los días con la palabra de Dios. Ora y di a Dios: Padre, envíe ángeles que me cubran a mí, que cubran a mi familia, que cubran a mi pastora, para que los protegen de aquellas cosas que vienen a romper el plan de Dios en sus vidas. Cubre a tus hijos todos los días con la oración de protección. Todas las mañanas, por unos minutitos, di: Padre, envía ángeles que rodeen a mis hijos, a mis nietos. Envía ángeles que rodeen a mi esposo, a mi esposa. Envía ángeles que rodeen a mi pastora, para que la palabra de Dios, para que el plan de Dios se cumpla a plenitud en sus vidas, en el nombre de Jesús. Por último, la oración de protección es cuando le pedimos a Dios que se acuerde de nosotros. Esta es muy importante. Es cuando le pedimos a Dios que se acuerde de nosotros. Dios puede parar el mal que viene para un ser querido tuyo porque Él se acuerda de ti. Porque Él se acuerda de ti. En Génesis capítulo 19, versículo 29, si vas ahí, dice ahí: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Y porque se acordó de Abraham, su siervo, Él envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot era el sobrino de Abraham. Y este hombre continuamente tomaba decisiones en la carne, contrario a la voluntad de Dios. Y como resultado, él se metió en problemas. Y ahora Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra por el pecado, por la inmundicia que había en esa ciudad. Y entonces, ya cuando Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra, dice la palabra que aparecen dos ángeles enviados por Dios para escoltar a Lot y a su familia antes de que las ciudades
fueran destruidas por fuego y por azufre. Y mira lo que dice este pasaje que acabamos de leer. Dice, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, ¿qué hizo Dios? Se acordó de Abraham, su siervo. Mira esto. Mira cuánto Dios te ama. Mira la fidelidad de Dios hacia ti. Mira esto. Dios salvó a Lot, no porque Lot mereciera ser salvo. Dios salvó a Lot y a su familia porque se acordó de Abraham, su siervo. Mira qué tremendo la fidelidad de Dios hacia ti. Que cuando tú haces el bien delante de Dios, cuando tú le sirves y cuando tú obedeces lo que Él dice, Él protege a tus seres queridos porque son parte de tu promesa. Esto no quiere decir, escúchame bien, que Dios no juzga el pecado de ellos. Quiero hacer esta aclaración. Esto no quiere decir eso. La paga del pecado es siempre muerte. Y cuando tomamos decisiones erróneas de desobedecer a Dios, vienen malas consecuencias a la vida de todo el mundo, incluyendo la vida de tus hijos y tus seres queridos. No te estoy enseñando que Dios no juzga el pecado de ellos por ti. Eso no es lo que te estoy enseñando. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú sirves a Jesucristo y Él va a mandar juicio o viene alguna cosa mala a tus seres queridos, Dios les da tiempo adicional de arrepentirse por amor a ti. Yo me acuerdo cuando yo me convertí. Yo fui la primera en mi familia por convertirme. Ninguno de ellos servía a Jesucristo. Hoy, para la gloria de Dios, todos son cristianos. Incluso mi hermano y su esposa pastorean una iglesia preciosa en la ciudad del Doral. Pero yo fui la primera en mi familia en convertirme a Jesucristo. Y yo siempre digo esto. Yo creo que Dios me cogió a mí primero porque yo era la más mala de todos ellos. Y Dios dijo, si esta se convierte y ellos ven el testimonio del cambio en ella, ellos van a venir a mí. Y así fue. Eventualmente, todos vinieron al conocimiento de Jesucristo. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia. Y me acuerdo que mi pastor en el momento estaba haciendo una serie de estudios de la tribulación, del libro de Apocalipsis y el arrebatamiento de la iglesia y lo que le venía al mundo por haber rechazado a Jesús y a la palabra de Dios. Y yo empecé a oír aquello y en mi corazón vino una tristeza. Y yo empecé a orar y yo empecé a clamar por mi familia. Y yo le pedí a Dios, Dios mío, sálvalos. Ten misericordia de ellos y sálvalos de este juicio, de esta gran tribulación que viene sobre la tierra para los pecadores. Y yo le decía, Señor, yo sé que lo que están haciendo no es de tu agrado. Ellos están en pecado, yo lo sé. Pero Padre, yo te pido que tengas misericordia de mí. Yo te pido que escuches mi oración. Porque el dolor más grande que yo puedo sentir en el alma es de un día saber que mi madre, que mi padre y mis hermanos se quedaron para la gran tribulación y se fueron con el anticristo. Ese es el dolor más grande que puede venir a mi vida. Ese mismo dolor tiene que haber en tu corazón. El dolor más grande para ti debe ser el saber que un ser querido tuyo se pierde. El dolor más grande en el corazón de un padre y de una madre debe ser el que un hijo y una hija se le pierda y no sirva a Cristo. Ese dolor nos debe empujar a orar sin cesar por la salvación de nuestra familia, por la salvación de nuestros hijos y nuestros seres queridos. Pero yo oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y Dios tuvo misericordia de mí. Ninguno de ellos se demoraron casi 4 o 5 años para venir a los caminos del Señor.
Pero yo creo firmemente que en esos 4 o 5 años Dios los protegió de todo mal. Dios tuvo misericordia y paciencia con ellos. ¿Por qué se lo merecían? No, porque estaban en pecado. Pero lo hizo por misericordia de mí. Lo hizo porque se acordó de mí y se acordó de mi petición. Y Él sabía que vendría un profundo dolor en mi alma si alguno de ellos se me iba, se me morían y se iban para el infierno. Tú puedes orar por tus seres queridos. Pídele a Cristo por la salvación de tus hijos. Pídele a Cristo por la salvación de tu familia, de tus seres queridos, por aquellos que tienen un lugar especial en tu corazón. Porque no es que Dios no juzgue su pecado, pero es que Dios muchas veces le da tiempo extra. Muchas veces Dios extiende su misericordia sobre ellos por amor a ti, para evitarte a ti un dolor y un sufrimiento. Ahora, la única manera que tú puedes orar así es si tú estás viviendo bien, es si tú estás sirviendo a Jesucristo. Porque si tú estás viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, si tú no vas a la iglesia, si tú no permaneces en la palabra de Dios, si tú no oras, si tú no buscas de Dios, tú no puedes orar este tipo de oración. Pero esta noche, para terminar, yo quiero decirte que si tú sirves a Dios y tú estás en su voluntad, Dios se acuerda de ti. Y por misericordia, Dios les dará tiempo extra a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos para arrepentirse. Y tal vez ellos no merezcan esa misericordia. Hay momentos, hermanos, en los que tenemos que orar. Señor, yo no estoy seguro de lo que está pasando aquí con mis hijos. Yo no estoy seguro de dónde ellos están yendo. Yo no estoy seguro de lo que ellos están haciendo. Pero, Señor, yo te pido que mis hijos se salven y te sirvan un día. Sé que el comportamiento de tus hijos, de mis hijos, tiene consecuencias adversas. Sé que el comportamiento de mi familia tiene consecuencias adversas. Pero, Padre, yo te pido que tú interfieras en el asunto y que todo resulte para bien y para la gloria de Dios en sus vidas. Cuando tú sirves a Dios, Él protege a aquellos que son parte de tu promesa. La Biblia dice que el arca del Señor estuvo en la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom en el Viejo Testamento por 3 meses. Y la Biblia dice que porque el arca estaba en la casa de este hombre y el arca simbolizaba la presencia de Dios en el Viejo Testamento, dice que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Mira esto. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres portador, portadora de la presencia de Dios. Hoy en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. El Espíritu Santo no habita en templos, en edificios hechos por la mano del hombre. La Biblia dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita dentro de ti. Tú eres portador, portadora de la presencia de Dios. Y tú llevas la bendición de Dios donde quiera que tú vayas. Por misericordia a ti, Dios protege y le da extra tiempo de arrepentirse a aquellos que son parte de tu promesa. Tú llevas la presencia de Dios contigo donde quiera que tú vayas. La mayor bendición para una compañía es tener cristianos trabajando ahí. Porque donde está la presencia de Dios viene la bendición, viene la prosperidad y viene el crecimiento. Tú eres portador de la presencia de Dios. Entonces, para terminar, cubre a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, cubre a tu pastora, con la oración de protección todos los días. Cúbrelos en oración. Pídele a Dios
que destruya aquellas armas que han sido diseñadas específicamente por el maligno para destruir a tus seres queridos. Porque la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Gracias, Señor. Vamos a pararnos. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.